Hola con todos, soy la doctora Eileen Lama Asin. Mi tema a exponer son hallazgos en tomografía de tórax por enfermedad de COVID-19. Antes de empezar con la presentación, quisiera agradecer al doctor Jorge Ayón Ho y a la doctora Silvia Grunauer por su ayuda con el desarrollo de esta presentación. Los pacientes, las tomografías de tórax con afectación de COVID-19 que se van a presentar son pacientes de la ciudad de Guayaquil. Bien, dentro de los objetivos de la presentación tenemos determinar la utilidad de la tomografía como medio de evaluación de la afectación pulmonar por enfermedad por COVID-19. Detallar los hallazgos tomográficos más frecuentes es otro objetivo y analizar la severidad de estos hallazgos. Bien, dentro del contenido tenemos, primero vamos a hablar acerca de la enfermedad por COVID-19, a recordar un poquito acerca de la anatomía pulmonar, el uso de la tomografía de tórax, vamos a ver los patrones tomográficos más comunes, la nomenclatura usada en los informes de tomografía, la correlación de los hallazgos según el estadio clínico, el diagnóstico diferencial, escalas de severidad. Vamos a ver algunos ejemplos con las escalas de severidad y luego vamos a tener las respectivas conclusiones. Bien, acerca de la enfermedad por COVID-19. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa causada por una cepa de coronavirus denominada SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2. Los primeros casos se vieron en la ciudad de Wuhan, China, a fines de diciembre del 2019, y de ahí se extendió rápidamente a todo el mundo. Fue reconocido como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. La tasa de letalidad es del 1 al 3%, aunque se han visto tasas ligeramente un poquito mayores en pacientes ancianos, en pacientes de la tercera edad, y también en pacientes con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras enfermedades. El periodo de incubación oscila alrededor de 5 días, con un máximo de 15 días. El cuadro clínico puede ser asintomático o sintomático. Si es sintomático, puede ser leve, presentando el paciente solamente una cefalea, tos, fiebre, malestar, odinofagia, astenia, anosmia, hiposmia, entre otros. Pero en los estudios, en un estudio chino con 44.500 pacientes, se determinó que un 14% presentó enfermedad con disnea, hipoxia o afectación pulmonar mayor al 50%, y un 5% enfermedad crítica con insuficiencia respiratoria, shock o difusión multiorgánica. La prueba diagnóstica de elección es la PCR en tiempo real. Bien, recordando un poquito acerca de la anatomía, tenemos al lobulillo pulmonar secundario, tiene forma poliédrica, dentro de los componentes tenemos una arteria lobulillar que por lo general mide de 1 milímetro de diámetro, se ve en la tomografía como opacidades lineales o puntiformes. En el centro acompaña el bronquiolo lobulillar. El lobulillo pulmonar secundario es la estructura anatómica funcional para la interpretación de una tomografía de tórax de alta resolución. Contiene 12 o menos cantidad de acinos pulmonares, que son las unidades en donde se da el intercambio gaseoso. Las venas por lo general van en el interior de los tabiques interlobulillares, y también hay vasos linfáticos, así mismo están en el centro del lobulillo, pero solo en la parte proximal. Tenemos el intersticio también, que es la fina red fibrosa dentro, en el interior y alrededor del lobulillo pulmonar secundario. Bien, la tomografía pulmonar. Ha existido desde el inicio de la pandemia controversia sobre su uso como una herramienta de cribado. Sin embargo, algunas publicaciones expresan la precisión de la tomografía para detectar neumonía viral, inclusive en pacientes asintomáticos. Ha tenido valores de sensibilidad mayores al 90% y especificidad mayores al 40%. En un inicio hubo controversia debido a la poca disponibilidad global y a la exposición del paciente a la radiación. Actualmente, la Sociedad Española de Radiología Médica aconseja utilizar la tomografía de tórax en los siguientes casos: cuando haya discrepancia clínica, analítica o radiológica. Es decir, pacientes graves con alta sospecha clínica o radiológica con radiografía de tórax normal y dificultad para tener PCR o PCR negativa o con resultado no concluyente. Otro uso son pacientes con COVID confirmado y empeoramiento clínico o analítico, sospecha de complicaciones como por ejemplo la embolia, sobreinfección o aparición de derrame pleural. Otro uso en pacientes graves con sospecha clínica en quienes ha de tomarse una decisión con respecto a su ubicación hospitalaria, sea en una UCI convencional o en una UCI de aislamiento. Y cuarto, en pacientes con otra patología crítica con sospecha o duda diagnóstica de ser positivos, que requieren de repente tomar una decisión terapéutica inmediata y por tanto un diagnóstico rápido para elevar la protección de los profesionales de la salud que intervienen. Bien, vamos a ver ahora los patrones tomográficos de la tomografía pulmonar. Tenemos 4 clasificaciones básicas de, por lo general, los patrones que se ven en una tomografía de tórax: la posificación parenquimatosa, disminución de la densidad, nódulos, opacidades lineales y reticulares. Pero lo más frecuente en la afectación por COVID va a ser las consolidaciones, el vidrio de lustrado o esmerilado, el patrón en mosaico, también llamado patrón en empedrado, o en inglés patrón en crazy paving. Ya, dentro de los hallazgos frecuentes tenemos el vidrio de lustrado,
que es nada más y nada menos que el aumento de la densidad que permite ver los vasos pulmonares. Pero más adelante vamos a ver en el diagnóstico diferencial que puede estar presente en muchas otras enfermedades, por lo cual es muy útil saber la evolución temporal. Si es agudo, se suele pensar en edema, hemorragia, daño alveolar difuso o infección. Parte del diagnóstico diferencial son las infecciones por neumocistis o por citomegalovirus, que también dan afectación del vidrio esmerilado. Otro patrón es el patrón en mosaico, que es la alternancia de zonas de hipo e hiperatenuación con distribución parcial en el pulmón. También lo podemos considerar como un engrosamiento de los septos inter e intralobulillares superpuesto al patrón de vidrio esmerilado y simula la imagen de un suelo en adoquines. Este patrón inicialmente se describió bastante asociado a la proteinosis alveolar, por lo cual forma también parte del diagnóstico diferencial. Se ha observado también ahora en muchas otras enfermedades como la hemorragia alveolar, en el daño alveolar difuso y también en la infección por neumocistis. Y tenemos las consolidaciones, que es el aumento de la densidad que impide ver la vascularización normal del pulmón. Se produce cuando se sustituye el aire por otros elementos como fluido en el caso del edema, por pus en el caso de neumonía infecciosa, por sangre en caso de una hemorragia o contusión pulmonar, y también por células en el caso del adenocarcinoma, del linfoma, de la neumonía eosinofílica. Cuando hay sustitución del aire por estas sustancias es que se produce una consolidación. Y a veces estas consolidaciones pueden se puede visualizar un broncograma aéreo en el interior, que es se ve el aire dentro del árbol bronquial. Bien, ahora todos estos hallazgos suelen tener una distribución periférica, multilobar, por lo general en segmentos posteriores. Esta es la distribución típica que tiene la afectación en el COVID-19. Bien, dentro de lo que es el informe estructurado, este puede proporcionar las herramientas para informar con seguridad los hallazgos que sugieren COVID-19, mejorando así la comunicación con los médicos. Tenemos dos tipos de informes estructurados que se han tomado a consideración. El propuesto por el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad Radiológica Norteamericana, y el CORRATS, que significa el Sistema de Datos y Reportes para COVID-19, propuesto por la Sociedad Holandesa de Radiología. Bien, vamos a ver que el sistema de informe estructurado propuesto por el Colegio Americano de Radiología clasifica a los patrones en 4 tipos, en típico, indeterminado, atípico y negativo. El típico incluye opacidades en vidrio ilustrado con o sin consolidaciones o patrón en empedrado, bilateral, periférico, multilobar, como ya se mencionó. El indeterminado, la ausencia de los hallazgos típicos, puede haber la presencia de opacidades en vidrio ilustrado, pero unilateral, que no sea periférico y no redondo. También tenemos el patrón atípico, que muestra la ausencia de signos típicos o indeterminados, y el patrón negativo, donde no existen hallazgos en tomografía que sugieran neumonía. Tenemos luego la clasificación CORRATS. La clasificación CORRATS va desde un nivel muy bajo de sospechas, como un CORRATS 0 o 1, hasta un nivel muy alto, como 5 o 6. La categoría CORRATS 0 corresponde a un nivel de sospecha que no se puede interpretar. El CORRATS 1 es un muy bajo nivel de sospecha. Esto puede incluir una tomografía normal o con patología no infecciosa como insuficiencia cardíaca o una neoplasia. Un CORRATS 2 incluye un nivel muy bajo de sospecha. Es algo que puede ser típico para otra infección, pero no para COVID-19, por ejemplo, una bronquiolitis típica con patrón de árbol en brote. Un CORRATS 3 incluye un patrón indeterminado, que puede ser características compatibles con COVID-19, pero también con otras enfermedades, por ejemplo, un virus ilustrado unifocal. El CORRATS 4 incluye un nivel alto de sospecha para COVID-19, por ejemplo, un virus ilustrado unilateral o consolidaciones multifocales. Un CORRATS 5, esto ya incluye un nivel muy alto de sospecha, con los hallazgos frecuentes para COVID-19, ya mencionados anteriormente, por ejemplo, que el virus ilustrado sea bilateral, que sea periférico, segmentos posteriores. Esto da una sospecha bastante alta. El CORRATS 6 es cuando el paciente ya viene con una prueba PCR confirmada, que confirma la infección por COVID-19. Bien, aquí los ejemplos, por ejemplo, este es un CORRATS 2, observamos un patrón miliar. Este es un CORRATS 3, observamos una reflexión pleural y unas opacidades en vidrios ilustrados unifocales. Un CORRATS 4, un vidrio ilustrado unilateral, y como en este caso el vidrio ilustrado bilateral, esto correspondería a un CORRATS 5. Bien, en China estudiaron más o menos la correlación entre la fase clínica en la cual se encuentra el paciente y el momento en el cual se visualizan ciertos hallazgos en la tomografía de tórax, y determinaron así la presencia de 4 estadios. El estadio 1, que va del día 0 al día 4, donde se observan por lo común opacidades en vidrio esmerilado.
el estadio 2, que va del día 5 al día 8, donde hay ya un aumento del patrón en empedrado o patrón en un patrón en crazy paving. El estadio 3, del día 9 al día 13, donde se observan mayormente consolidaciones, y el estadio 4, donde va más allá de los 14 días, donde ya hay una resolución gradual de todas estas consolidaciones y del patrón en empedrado. Puede quedar un poquito de vidrio de lustrado residual. Bien, estas tomografías corresponden a la de un mismo paciente. Aquí observamos un estadio 1, estadio 2 y un estadio 3. En el estadio 1 este paciente ingresa por consulta externa, se hace atender por la sintomatología que presenta. En el estadio 2 el paciente ya tiene un aumento de la sintomatología, requiere oxígeno e ingresa por emergencia. Observamos un patrón empedrado muy difuso, distribuido, casi es bilateral, abarca gran cantidad de porcentaje pulmonar. Y ya en el estadio 3, ya justo estas tomografías fueron tomadas antes del alta del paciente, vemos una resolución gradual de este patrón de empedrado, aunque aún persisten algunas consolidaciones en lóbulos inferiores. Dentro del diagnóstico diferencial de COVID-19, es muy amplio realmente, incluye patologías infecciosas como una neumonía bacteriana, aunque la neumonía bacteriana suele ser consolidaciones focales o segmentarias o lobares. La neumonía viral, vamos a ver más adelante que muchos de los patrones encontrados en COVID-19 son comunes a otro tipo de neumonía viral. Y la neumonía por neumocistis también forma parte del diagnóstico diferencial. Por lo general, la neumonía por neumocistis suele tener vidrio de lustrado, al igual que el COVID, pero suele predominar en lóbulos superiores. Las enfermedades intersticiales también van a formar parte del diagnóstico diferencial, pero estas enfermedades intersticiales hay que tomar en consideración que el cuadro clínico del paciente es un poquito más insidioso, es un poquito más subagudo que en el caso de una neumonía por COVID, que es agudo. Las enfermedades exposicionales también forman parte del diagnóstico diferencial. Tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, la enfermedad asociada al uso de productos de cigarrillos electrónicos, la toxicidad farmacológica, que aquí va a ser muy importante el antecedente del paciente. Y otras patologías como el edema pulmonar, síndrome de aspiración, la hemorragia alveolar difusa, la neumonía sinofílica y la proteinosis alveolar, que se asoció bastante al patrón de empedrado. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos de diagnóstico diferencial. La neumonía intersticial no específica. Esta tomografía muestra un engrosamiento intersticial subpleural bilateral con bronquiectasias por tracción. Aquí un ejemplo de la neumonía por citomegalovirus y un ejemplo de neumonía organizada. Vemos en las imágenes axial y coronal, donde vemos opacidades en vidrios de lustrado, pero dominantemente periféricas, al igual que en la enfermedad por COVID. Bien, dentro de las escalas de severidad existen varias escalas de severidad. Tenemos el Chest Computed Tomography Severity Score. Esta escala es un poquito complicada porque divide a los lóbulos pulmonares, que son 18, en 20 regiones, y hay que analizar cada región, lo cual sería un poquito tedioso. Tenemos el score TSS, el Total Severity Score. Este divide, vamos a ver en la siguiente diapositiva, aquí, este score evalúa cada uno de los 5 lóbulos de ambos pulmones. Es un poquito más práctico que el anterior score. Se da un puntaje dependiendo del porcentaje de afectación pulmonar. Por ejemplo, si sospechamos que el lóbulo superior tiene un porcentaje de 25% de afectación, le damos un puntaje de 1. Y así. Lo mínimo es 0 puntos y lo máximo es 20 puntos. Quienes usaron este score en un estudio determinaron que los pacientes críticos y severos, la mayoría tenían un puntaje de 7.5 o más. Tenemos ahora el score MTSS, que es una modificación del anterior score. La diferencia es que incluye información cualitativa, es decir, se evalúa igualmente los 5 lóbulos pulmonares y se asigna una letra que representa la normalidad más abundante. Bien, y aquí tenemos un cuadro que compara los anteriores scores de severidad. El score CTSS, que evalúa 20 regiones o segmentos, y los otros scores, que son un poquito más prácticos porque solo evalúan 5 lóbulos, pero el score TSS tiene 5 intervalos y el Chest Test CT Score tiene 6 intervalos y los otros tienen 5, el TSS y su modificación. Bien, aquí tenemos un ejemplo para evaluar la severidad de la enfermedad utilizando el score MTSS. Tenemos un paciente masculino de 59 años que acude por consulta externa con PCR positivo hace 8 días y presencia de tos seca hace 9 días y sintomatología acompañante. Bien, en el lóbulo superior derecho vemos una afectación de 0%, no tiene nada, se le asigna un puntaje de 0. En el lóbulo medio derecho, 0%, se le asigna un puntaje de 0. Y en el lóbulo inferior derecho, 15% de afectación, se le asigna un puntaje de 1.
En el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior izquierdo, vemos un 1% de afectación, se le asigna un puntaje de 1, y en el lóbulo inferior izquierdo, 15%, y así obtenemos un puntaje de 3 sobre 20, categoría A porque predomina el vidrio esmerilado, y estadio 2 por el estadio, porque vemos que en el estadio 2 por lo general suele ser con mayor frecuencia vemos vidrios ilustrados en estos pacientes, y además por el estadio clínico del paciente. Lo que se observa mayormente aquí en este caso son opacidades en vidrios ilustrados bilaterales en segmentos posteriores. Bien, aquí tenemos el ejemplo 2. Es un paciente masculino de 43 años que acude por consulta externa con PCR positivo hace 5 días, alza térmica no cuantificado, malestar general y artralgias hace 7 días. ¿Qué observamos aquí? Observamos vidrios ilustrados difusos, bilateral, a predominio de lóbulos inferiores, parecido al anterior caso, pero aquí en este caso tenemos engrosamiento septal interlobular y atelectasias laminares. Sumado en los puntajes, se da un puntaje de 5 sobre 20, categoría A, por ser mayormente encontrar la presencia de vidrio ilustrado, y determinamos que es un estadio 2. ¿Listo? Tenemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, este se trata de un paciente masculino de 66 años que acude por consulta externa, PCR positivo hace 8 días, y alza térmica no cuantificada. También tenía malestar general y anosmia hace 10 días. Como podemos ver, la tomografía muestra opacidades en vidrios ilustrados en parches bilaterales, lo cual no coincide con la clínica que el paciente manifestó. Lo cual podemos deducir que la correlación entre los hallazgos de imagen y la clínica no siempre se da en un 100%, solo es una aproximación. En el pulmón derecho vemos que la sumatoria daría un puntaje de 5 y en el pulmón izquierdo un puntaje de 7. Perdón, de 3. Total, un puntaje de 7 sobre 20. Categoría A, porque lo que predomina es el vidrio esmerilado en parches y un estadio 1. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos un paciente masculino de 79 años que acude por consulta externa con PCR positivo hace 6 días y la presencia de disnea hace 8 días. Dentro de los hallazgos tenemos opacidades en vidrio ilustrado, difuso, bilateral, patrón de empedrado y atelectasias laminares. Se evaluó cada lóbulo. Todos estos ejemplos son utilizando la escala MTSS. Vemos que dio un puntaje de 7 sobre 20, la categoría B, porque lo que predominó más fue el patrón en empedrado y lo colocamos en un estadio 2. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complicado que los anteriores. Se trata de una paciente femenina de 33 años con PCR positivo hace 12 días. Esta paciente ingresó en UCI y requirió el uso de ventilación mecánica y soporte vasopresor. Esta paciente falleció a los 9 días de tomada esta tomografía. Aquí ya observamos puntajes más altos de afectación. Observamos un puntaje de 19 sobre 20. Una categoría B porque lo que predominó fue el patrón en empedrado y un estadio 3 por la clínica y la imagenología. Lo que se puede observar en estas imágenes es infiltrado intersticial de vidrio esmerilado y patrón en empedrado de forma generalizada a nivel de ambos parénquimas pulmonares a predominio de segmentos basales. Es llamativo este proceso condensativo que tiene la paciente. Podemos ver la presencia de broncograma aéreo dentro del proceso condensativo. También hay un poquito de derrame pleural, un derrame pleural leve a predominio izquierdo. Bien, este es otro ejemplo donde observamos una extensa afectación, igual parecido al anterior. Es un caso complicado, un paciente masculino de 40 años de la unidad de cuidados intensivos con PCR positivo hace 100 días y el tratamiento con ECMO, que es la terapia de oxigenación con membrana extracorpórea. A este paciente ya tiene una afectación de 20 sobre 20, tiene una categoría C, porque lo que se observa mayormente son consolidaciones. Bien, como conclusiones tenemos, la tomografía ha demostrado ser efectiva para identificar la afectación pulmonar por SARS-CoV-2, COVID-19 incluso en pacientes asintomáticos. La tomografía no es considerada como un método de tamizaje para neumonía viral por COVID-19 de acuerdo a las diferentes sociedades internacionales de radiología. Otra conclusión tenemos que conocer los hallazgos radiológicos, es importante para el diagnóstico, más aún cuando no se encuentra en las pruebas de PCR o el resultado no está disponible en días inmediatos. Esto permite un reconocimiento oportuno de la enfermedad y va a detener la propagación en la comunidad de la enfermedad.
La afectación en virus ilustrado aislado o en combinación con consolidaciones pulmonares es el hallazgo imagenológico más común. Y bueno, recordar que la afectación más frecuente suele ser bilateral, multilobar de distribución predominantemente periférica y de segmentos posteriores. Los hallazgos radiológicos deben interpretarse en un contexto epidemiológico con riesgos de infección por SARS-CoV-2, dado que si no estuviésemos en pandemia, ante los hallazgos imagenológicos habría que pensar en un diagnóstico alternativo como los diferenciales de COVID anteriormente expuestos. Es importante realizar un informe estructurado y proponer la implementación de una escala de severidad en el informe radiológico. Puede ser útil como parte de la decisión clínica que debe tomar un médico para dar de alta, hospitalizar o enviar a terapia intensiva a un paciente con diagnóstico o sospecha de neumonía por SARS-CoV-2. Listo, muchas gracias por su atención.